les ha ido con los fríos? Bien, profe, apenas van empezando. ¿Bien fríos? Aquí en Texcoco está haciendo mucho frío. Amanece mucho, muy frío. ¿A cuántos grados están, profe? Pues ahorita yo creo que estamos abajo de 12. Ya prendieron los calentadores de los invernaderos. Están a 8. O sea, en la madrugada yo creo que alcanza a bajar a 8. Por allá donde usted está, donde cómo andan. Igual así, 7, 8 grados ya lo más bajo, ahorita. Pero ahorita en diciembre se pone más. Más complicado. Sí, baja la temperatura, ya está 0, Ya. ya bajito. Profe, yo soy de una zona árida y ahorita estamos a 21 grados. ¿A 21 grados? Y profe, aquí hace calor. Soy de la Mixteca Baja Poblana, de Acatlán de Osorio. Ah, pero ya es calientito, ¿no? Sí, es muy, muy caluroso. Sí. O sea que apenas están a gusto, a 21 grados es cuando las plantas fotosintetizan más a gusto. Sí, profe. ¿Sabían que a esa temperatura es cuando los estomas aprovechan más el CO2? Dicen los viejos agrónomos que la chamba de los fitotecnistas, o de los agrónomos en general, es mantener los estomas abiertos para que las plantas fotosinteticen. Si no hay fotosíntesis, no hay nada. No hay absorción de nutrientes, nada. Transporte de agua, intercambio de gases. Me imagino que se tardan en conectar por razones de conectividad en sus pueblos, ¿verdad? Sí, ahorita no dejaba ingresar. ¿No los dejaban? Ya tenemos... No, a mí no me permitía el acceso, me entraba y me sacaba inmediatamente. Ah, sí, luego a veces cuando la conexión... ¿Están por Wi-Fi o están por línea? Yo por la red móvil del teléfono. Sí, eso tiene ese defecto. Si se te va tantito la señal, te saca. Sí, yo el semestre pasado igual daba clases así, pero ahora no, ya compré mi conexión con alambre. Ya pues. Sí, trabaja mejor. Sí. Luego a veces me conectaba a reuniones que hemos tenido de trabajo con el teléfono. Y es lo mismo. Luego a veces se va, se saca y ahí tiene que batallar. Y luego cuando el ponente como yo se le olvida mirar ahí a quienes quieren meterse, pues imagínense. Se complica la vida, ¿verdad? Bueno, ya son las 8:09. A las 8:10 vamos a empezar, ¿les parece bien? Poco.
Entonces voy a compartirles la PowerPoint. Nada más vamos a admitir a Leticia y ya. ¿Sí ven la PowerPoint? Sí, se ve. Sí, profe, sí se ve. Bien. Vamos a... Sí. Vamos entonces a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a empezar la unidad 1. Y bueno, esta clase es básicamente introductoria. Tiene como propósito esta clase, que es la importancia y los objetivos del mejoramiento. Tiene como objetivo, pues desde luego que ustedes tengan un panorama de cuáles son las tendencias en México y en el mundo en relación con el mejoramiento y el uso de variedades mejoradas. Es decir, cómo está el uso de variedades mejoradas en los diferentes cultivos, principalmente de nuestro país, pero hablaremos también de la situación a nivel global. Y en particular, el programa de esta unidad es, la clase de hoy vamos a hablar de la situación del sector agroalimentario en relación con el fitomejoramiento, y ya en las demás hablaremos del origen y la importancia de la genética, tanto en la perspectiva básica como aplicada, y también hablaremos de los objetivos y campos de estudio de la genotecnia. Después tendremos una clase sobre los principios de un programa de mejoramiento genético. Acuérdense que una de las tareas fundamentales es que ustedes, casi les puedo decir el resultado de aprendizaje más importante del curso, es que ustedes puedan diseñar por sí mismos un programa de mejoramiento en la especie que ustedes elijan. Ahí no hay restricción. Así que en la especie en que lo quieran hacer, en esa especie lo van a desarrollar. Y al final, en esta unidad, hablaremos de los tipos de variedades que se generan en general con los diferentes métodos. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar con el punto 1.0, que es la situación del sector agroalimentario. Y para eso vamos a desarrollar algunos temas. Esta es una ponencia que desde hace muchos años, no sé, unos 10 años tal vez, me invitaron a dar a la URUCE. Sí saben qué es la URUCE, ¿verdad? La Unidad Regional Universitaria del Sur-Sureste, y cuando fui rector tuve la oportunidad de crear. Entonces, por ahí en su 40 aniversario me invitaron a dar una conferencia que tiene que ver con esto de la situación del sector agroalimentario en relación con el fitomejoramiento. Y bueno, es desconocido que en nuestro país realmente se dan de todos los cultivos, ¿no? Absolutamente todos. Somos un país bendecido en regiones agroclimáticas, también somos un país bendecido en culturas mesoamericanas o prehispánicas, de tal suerte que tenemos una gran diversidad, tanto genética como diversidad cultural. Porque al final de cuentas las plantas, la domesticación de las plantas lo hicieron los hombres. Bueno, realmente fueron las mujeres. Entonces, les decía, vamos a desarrollar este tema. Primero vamos a hablar un poquito de la perspectiva global, de cómo están las cosas en el mundo. Después hablaremos algo del impacto del cambio climático. Y luego hablaremos de la situación del sector agroalimentario,
algunas perspectivas tecnológicas como cuarto punto, y al final hablaremos del mejoramiento y cómo está la situación del registro de variedades en nuestro país en particular. En cuanto a la perspectiva global, lo que más preocupa a la humanidad hoy por hoy tal vez es la demanda de alimentos que habrá en el futuro inmediato. Fíjense, la ONU predice que para el 2040-2050 seremos más de 9,000 millones de habitantes. Eso per se es importante, es grave, sin duda, pero tal vez lo más grave es que de esos 9,000 millones de habitantes habrá 2,000 millones de personas que no tendrán ni siquiera para comer. Es decir, la pobreza en el mundo será un poco menos de 1/3 de los habitantes. Y en particular me refiero a la pobreza alimentaria. De ahí la relevancia de carreras como la nuestra, ingeniero agrónomo, en particular fitotecnista, porque al final del día los agrónomos somos muchas cosas, pero de manera concreta y puntual yo les podría decir, colegas, ustedes se están formando para ser expertos en producción de alimentos. Esa es una de las razones por la cual nuestra profesión no es una profesión de moda. Nuestra profesión es una profesión que le importa a la humanidad y nunca dejará de ser importante. Así es de que felicidades, escogieron la mejor carrera del mundo. Los agrónomos, ahora sí que sea como sea, siempre van a ser necesarios. Son algo así como los médicos, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia, tal vez la profesión más importante del mundo sea la medicina. Pues bueno, dicen que si no se quieren enfermar, si no quieren ocupar un médico, tienen que comer bien. Entonces, antes de ir al médico, necesitan los humanos en general un buen agrónomo. Entonces, por estas razones que dice la ONU, los felicito de nuevo por su carrera. Y por supuesto que también es lamentable decirles que la agricultura, lamentablemente, no es una actividad económico-social de impacto ambiental cero. La agricultura tiene grandes impactos ambientales. Se predice que si la humanidad conserva sus hábitos alimenticios actuales y no modifica sus sistemas de producción, pues realmente va a tener problemas para producir los alimentos que se requieren para toda la humanidad. Por supuesto, vale la pena recordarles también que en ocasiones este asunto de la pobreza alimentaria no es solo cuestión de disponibilidad de alimentos, sino también, y en mucho, es un problema de distribución de alimentos, sobre todo cuando se da la especulación por parte de los comercializadores. Pero bueno, en lo que nos toca a nosotros, el asunto de los temas de producción agrícola, por supuesto que la contaminación tiene un gran impacto. La agricultura es de alto impacto ambiental. El cambio climático también impacta mucho la agricultura. Por supuesto, la sobrepoblación tendrá mucho que ver con esta pobreza alimentaria de un poco más de 1/4 de la población del mundo para el año 2040-2050. El reto de todo esto es finalmente que la humanidad en su conjunto debe incrementar la producción de alimentos de manera significativa, pero para eso se necesita agua, y si algo hay problemado hoy en México y el mundo es la disponibilidad de agua. Les voy a comentar luego algunas láminas. No pierdan de vista esta lámina. Básicamente nos dice que con datos de la ONU, más de 1/4 de la población del mundo estará en pobreza alimentaria, si es que no hacemos nada para evitarlo. Miren, aquí está el impacto de la contaminación por CO2 de manera global. Y la agricultura, es decir, que lamentablemente no es una actividad económico-social de impacto ambiental cero, pues contribuye con 31% a esa emisión de gases de efecto invernadero, particularmente en el caso del CO2. Eso es un dato que nos debe llamar la atención. Hay países que todavía andan usando el carbón como combustible. Imagínense la gran contaminación que se genera.
con CO2, o los combustibles fósiles en general, ¿no? El petróleo. Eso se debe a la agricultura. Pero les decía, tal vez para producir más alimentos se requiere en esencia agua, pero en esta lámina se proyecta el estrés hídrico que habrá en el mundo al 2050. Y si ustedes se fijan, México está en zona roja. Es decir, México será uno de los países con mayor estrés hídrico por ahí a mediados del siglo XXI. Lo estamos viendo, en México lo estamos viviendo ya. Estamos viviendo muchas cosas, ¿no? Recuerden que México se divide en dos grandes áreas. Mesoamérica, que es del centro y el sur-sureste del país, básicamente, que llega hasta Panamá, Mesoamérica. Y Áridoamérica. Pero en la parte particular de Áridoamérica, es decir, el centro norte, el noroeste, el noreste, todas esas áreas tienen problemas de agua, exceso de agua, perdón, falta de agua. Y las partes del sur-sureste, como saben, como en Tabasco, pues es lo contrario. Pero esa es la proyección. Menos agua tendremos para producir alimentos. Fíjense, aquí está la reducción de la productividad por efecto del cambio climático. Todos los países que están en rojo tienen ya problemas, se proyectan problemas para el 2050, y México sin duda está en ese camino de reducir su productividad por efectos del cambio climático. Básicamente por reducción de la estación de crecimiento, estrés hídrico, estrés térmico. Todas estas cosas les invito a que ustedes las consulten en las páginas que están citadas en la lámina. Fíjense, aquí está una aproximación a la situación de los acuíferos en nuestro país, y por supuesto destaca la sobreexplotación de muchísimos acuíferos, ¿no? Todas las zonas que ustedes ven en rojo en el mapa, les decía, básicamente es el centro norte y el noroeste, donde la agricultura de temporal prácticamente su productividad es muy pequeña, aunque existe su productividad muy pequeña, pero el centro norte y el noroeste, que dependen del riego del agua que se capta de las lluvias y de presas y pozos, pues están los acuíferos más sobreexplotados. El Valle de México es uno de los más sobreexplotados del mundo, curiosamente aquí donde está la universidad. Seguramente ustedes habrán escuchado en las noticias los problemas que ha habido en Chihuahua en relación con el agua, de la resistencia del estado de Chihuahua de pagar la cuota de agua a los Estados Unidos, de las presas que se encuentran sobre la cuenca del río Bravo. Entonces, los problemas del agua están en curso. La disponibilidad de agua realmente cada vez va a ser mucho más problemática. Repito, en nuestro país eso será particularmente crítico en el centro norte y el noroeste, como lo muestra claramente esta lámina. Si gustan actualizarlo, esta es una lámina de Conagua. Métanse a la página de Conagua y encontrarán datos muy, muy interesantes. ¿Dónde está el potencial del desarrollo de la agricultura en nuestro país? Pues sin duda está en el sur-sureste. En el sur-sureste hay recursos genéticos, hay biodiversidad, hay culturas mesoamericanas prehispánicas, hay agua. Lo malo es que a veces hay en exceso, ¿no? Ahorita se está inundando Tabasco. Pero en fin, con obras de infraestructura, obras hidráulicas que puedan controlar los excesos de agua en el sur-sureste, esta región del país realmente es el futuro. O sea, hay sol, hay temperatura, hay agua, hay biodiversidad. Eso es la salida para nuestro país. Yo personalmente pienso que ya fue tiempo en el siglo XX de desarrollar el centro norte y el noroeste con grandes obras de infraestructura hidráulica, y ya es tiempo del sur-sureste. O sea, personalmente creo que la idea que tiene el señor presidente de desarrollar e invertir en el sur-sureste es maravillosa, porque paradójicamente el sur-sureste es la zona más rica en muchos aspectos de nuestro país,
pero es donde vive la gente más pobre. Y eso es como un contrasentido. Entonces, qué bueno que la política pública del gobierno federal esté enfocada al desarrollo del sur-sureste. Es tiempo del sur-sureste. Eso no quiere decir, desde luego, que hay que abandonar al resto del país, ¿verdad? Pero sí es bueno enfocar las baterías al sur-sureste. Yo recuerdo la primera vez que se postuló el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente. Yo nunca había votado. Yo no creía en las votaciones por muchas razones. Pero bueno, uno de mis viejos maestros me convenció de que sacara mi credencial de elector. Fui y la saqué por primera vez en 2006 y voté por Andrés Manuel por una razón simple. En su discurso decía, por el bien de todos, primero los pobres. Y yo creo que eso sigue siendo válido. Pero en fin, esta no es clase de política, ¿verdad? Esta es clase de mejoramiento. Solo que esta en particular, esta clase trata de tener el contexto de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debe ser el papel de nosotros como agrónomos. Fíjense, aquí está el impacto del cambio climático en nuestro país con el número de desastres. Desastres naturales, tienen que ver con sequías, heladas, inundaciones. Y bueno, inundaciones, sin duda, ahorita solo prendan la noticia en cualquier canal y verán que Tabasco sigue inundado, ya tiene varias semanas inundado. Aquí el reporte es hasta el 2010, ustedes se pueden meter a la CEGOP si lo quieren actualizar. Pero bueno, ese es el impacto del cambio climático. En la agricultura, el cambio climático, por supuesto que tiene un impacto grande en la medida en que se reduce la estación de crecimiento. Ustedes seguramente recuerdan en sus clases de fisiología el concepto de estación de crecimiento, no me voy a detener, pero esa estación de crecimiento se reduce por varias razones. La primera es sequías, heladas o altas temperaturas. Por heladas, por ejemplo, en Valles Altos empieza a helar en septiembre, ¿no? Y luego empieza también a helar en abril. Entonces eso nos deja una estación de crecimiento muy, muy chiquita. Y eso ocurre en cada región tiene su propia estación de crecimiento. Se ha incrementado también las pérdidas por plagas y enfermedades, o sea, así como hay pandemia en los humanos debido al coronavirus, pues en las plantas también hay pandemias, no se llaman pandemias, se llaman epifitias en el caso de las plantas, ¿no? Y eso también ocurre, está ocurriendo. Todo eso al final del día reduce la productividad de los cultivos. Si a eso le suman que cada vez será más difícil contar con agua para riego, pues está difícil incrementar la productividad. Fíjense, las predicciones de la ONU, particularmente de la FAO, indican que en el 2040 habrá 30% menos agua disponible para riego. Entonces, imagínense ustedes el dato. Por un lado, necesitamos incrementar la productividad para reducir la pobreza alimentaria, pero por otro lado, tendremos la reducción de la estación de crecimiento por el cambio climático y en particular tendremos menos agua disponible para la agricultura. Sin contar, aunado a esto, la gran erosión que hay de los recursos genéticos. El reto entonces es cómo producir más alimentos con esta perspectiva. Miren, aquí está el uso del agua en México. Ustedes lo pueden actualizar este dato. Es un dato de la FAO, pero no ha cambiado mucho. Más o menos el 76% del agua se usa en la agricultura. La agricultura es la que más hace uso del agua. Eso siempre ha sido más o menos así, 70, 76, 78%. Y bueno, por supuesto que esto implica, si vamos a tener menos agua para riego, pues esto implica mejorar los sistemas de riego. Fíjense cómo está la distribución. Ocupa el primer lugar el riego por gravedad, ¿no? Sigue siendo así como tirar el agua, ¿no? Cuando ustedes vean riego por gravedad o riego con grandes dispersores, siempre imagínense que eso es un sinónimo de ineficiencia hídrica. México, como todo el mundo,
debe evolucionar hacia los sistemas de riego localizado, de riego por goteo. Y aquí la invitación para ustedes que están todavía en formación, aprendan todo lo que puedan para diseñar, instalar y operar sistemas de fertirriego, o sea, sistemas de riego por goteo. Eso es el futuro de la agricultura, el uso eficiente del agua. Yo sé que en pirotecnia no se le da mucho énfasis a este aspecto del diseño, instalación y operación de sistemas de fertirriego, pero ustedes como preocupados de su propia formación debieran hacerlo. Fíjense la comparación entre usar riego por goteo y riego tradicional, más o menos es 10-1. O sea, con lo que producen, con el agua que producen 1 tonelada de un producto bajo riego tradicional, pueden producir 10 toneladas de ese mismo producto si usan riego por goteo. Y por supuesto también la sugerencia personal es que aprendan todo lo que puedan en relación a cosecha de agua. O sea, cosechar el agua va a ser un requisito fundamental para seguir produciendo alimentos en todas las regiones. O sea, el agua de las microcuencas, el agua de los techos, el agua de los invernaderos, eso va a ser un requisito importante. ¿Cómo está el sector agroalimentario en nuestro país? Yo les decía que México tiene una gran agrodiversidad, tiene una gran diversidad climática. Hay realmente todos los agroclimas o las regiones agroclimáticas que ustedes se puedan imaginar. En México se puede producir de todas las cosas. Esa es una maravilla, es una bendición. México es un país realmente rico en diversidad biológica, en diversidad climática, en potencial productivo. Pero lo más interesante, dada esta riqueza ambiental, biológica, cultural, es que importamos más del 50% de los alimentos que comemos. Solo el maíz importamos 15,000 millones de toneladas de maíz, o sea, ya con eso se dan idea, ¿no? De maíz. Entonces, dado el cambio climático, les decía, es realmente importante que la agricultura se modifique, que la veamos de otra manera. En México, repito, podemos producir todo, pero fíjense cómo la FAO establece que cada país debe producir al menos el 70% de sus propios alimentos. Andamos lejos de ser autosuficientes. Y ahorita vamos a ver algunas de las razones. ¿Perdón? ¿Bien? Este año México importó, bueno, se espera que para el 2020 llegara a importar 18 millones de toneladas de maíz. Sí, correcto. 15 millones de toneladas importó el año pasado, ¿no? Más o menos 15. No, eso fue como el año pasado fueron creo 17.5 y va subiendo. Va subiendo y ¿saben qué es lo más triste? Que suben las importaciones de maíz y baja el precio del maíz en los productores nacionales. Paradójico, ¿no? Si quieren, luego discutimos adelantillo, está alguna de las razones por las cuales el precio del maíz en el mercado internacional es mucho más bajo que el precio en México. Pero imagínense, 20 millones de toneladas. Eso es un gran potencial. O sea, yo lo veo como potencial, no lo veo como problema. ¿Cuál es la solución? Pues desarrollar la tecnología maicera y producirlo en México, ¿no? Y ese sin duda es un reto de los agrónomos, ustedes, pues, en particular. Bien, aquí hay una lámina que les debe llamar la atención, es la pobreza multidimensional, que tiene ahí, por supuesto, a la pobreza alimentaria como un componente importante. Fíjense cómo a nivel nacional la pobreza anda alrededor del 45%. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes hablan de la pobreza en las regiones indígenas o en las poblaciones indígenas? Pues ahí prácticamente se va a 3/4 de la población. Entonces, esto es muy importante, es
importantísimo que no lo pierdan de vista, porque aquí en esta pobreza que mide el Coneval incluye la pobreza alimentaria, es decir, la falta de alimentos de la gente. Cuando ustedes ejerzan su producción, colegas, siempre pónganle rostro humano a sus actividades. Siempre piensen para quién están haciendo las cosas. Eso no ha cambiado. En México no ha cambiado. Esa lámina está hasta el 2010, pero realmente no ha cambiado. O sea, 20 años después estamos igual, si no es que peor. ¿Cómo está el campo de México así como en números? Esos maíces están bonitos, por supuesto estarán de acuerdo conmigo, están preciosas esas mazorcas. Están como de ensueño, ¿no? Y es bueno que estén bonitas, ¿no? Pero ¿saben cuál es lo malo? Lo malo es que no son maíces hechos por instituciones mexicanas. O sea, lo malo es que son maíces hechos por empresas transnacionales. Es decir, usamos tecnología de otros. Estoy hablando del maíz. El orgullo nacional, ¿no? México, centro de origen. Pues esa es la situación. Usamos tecnología de otros. ¿Por qué hay más pobreza en el campo? En el campo es donde se concentra la pobreza, excepto los cinturones de miseria de las grandes urbes, por supuesto. Pero dicen los economistas que una de las razones fundamentales es de que el campo sea el más pobre, es porque el sector primario, pues la agricultura, aporta muy poco al Producto Interno Bruto Nacional, 4%. Curiosamente aporta poco la agricultura, pero siempre crece. O sea, mientras el país anda en tasas de crecimiento cercanas a cero del PIB en estos últimos años, o a veces hasta negativas, como parece ser el año 20, pues la agricultura no es así. La agricultura sigue creciendo en el Producto Interno Bruto. Lo malo es que la población económicamente activa del país se concentra en el campo. O sea, aportamos poco, 4% al PIB, y la población económicamente activa en la agricultura es 14%. Mucha gente y mal pagada, porque la gente más pobre es la que menos gana en el campo. Y también esto es muy triste porque quienes se encargan de producir los alimentos que comemos son los remunerados. Eso es algo que debiera cambiar nuestro país. Por eso, pues vale la pena lo que está haciendo el gobierno federal en relación con reactivar al campo, darle más oportunidad a la gente del medio rural, con los precios de garantía. En el frijol en particular, creo que andan como en 14.50 o así andó el año pasado, no sé ahora cómo esté el kilo, pero por ahí debe andar. México produce algo así como 1.5 millones de toneladas de frijol, prácticamente es autosuficiente. Y en el caso del maíz, el año pasado el precio de garantía estuvo por ahí de 5.60. Eso les puede parecer poco, pero no es poco, porque esos precios regulan el mercado. Les puedo decir que el año pasado, el 19, en el ciclo PB19, el precio estuvo abajito de 4,000 pesos tonelada, cuando el precio de garantía era 5.60. Ya con eso se dan idea de cómo las políticas públicas son importantes. ¿Qué exportamos? Tomates, hortalizas, aguacates, cerveza, pescados y mariscos, bovinos, pero becerros, no engorda, becerros, azúcar, cacao, miel, eso es lo que vendemos. Y desde luego el sector hortofrutícola es el más importante en lo que exportamos. Tal vez eso es lo que explique por qué el PIB agrícola siempre crece. ¿Pero qué compramos? Compramos carne de bovinos, porcinos, aves, leche, queso, cereales, y aquí destaco cereales, maíz, centro de origen en México, y nosotros compramos miles y miles de toneladas de maíz, de trigo, de sorgo. Fíjense, sorgo, México es uno de los países que más sorgo consume del mundo, porque se usa para la industria de los alimentos balanceados, para el ganado. E importamos más de la mitad del sorgo que consumimos. Eso es así como triste, ¿no? Importamos arroz, no somos autosuficientes. Oleaginosas, importamos casi todas las que consumimos.
O sea, México no produce oleaginosas. Todo lo que tenga que ver con aceite para cocinar, oleaginosas, México lo importa. Sí. Pero ¿saben cuál es lo más triste tal vez? Es que importamos tecnología. En 4 rubros: semilla para siembra, insumos para horticultura, insumos para nutrición vegetal, maquinaria y equipo para riego tecnificado. En solo esos 5 rubros tenemos una dependencia tecnológica espantosa. México gasta cada año 140,000 millones de pesos cada año solo en importar estas cosas. Y desde luego, importar tecnología es simple, ¿no? Comprar en el mercado internacional cosas baratas es muy simple. Lo malo es que eso genera dependencia tecnológica. Y esa dependencia tecnológica no se puede revertir a menos que se invierta dinero en investigación y desarrollo de tecnología propia. ¿Por qué importamos tecnología? Pues porque invertimos poco en ciencia y tecnología, fíjense. México invierte 0.38% del PIB, cuando al menos debería invertir 1% del PIB en ciencia y tecnología. Y en agricultura ni se diga, ¿no? 0.027% del presupuesto anual de Zagarpa se invierte en ciencia y tecnología, o sea, prácticamente nada. Esto se debe a que México, a partir de los 80s, con el enfoque con el enfoque neoliberal de conducir la economía, prefirió adoptar un modelo importador de alimentos que estaban baratos en el mercado internacional y descuidó la seguridad alimentaria. O sea, la seguridad, la soberanía alimentaria dejó de ser una política de Estado, que lo era antes de los 80s. O sea, México en los 70s, 60s era autosuficiente y era exportador de alimentos. De hecho, en ese tiempo nació la Revolución Verde y a México le decían el milagro mexicano, por toda esta política centrada en la seguridad alimentaria del país. Les digo, con el enfoque neoliberal de manejo de la economía, se abandonó el enfoque de la seguridad alimentaria, dejó de ser política de Estado. ¿Y qué creen que dejó de ser política de Estado también? Los agrónomos. O sea, antes de los 80s, la agronomía era una profesión de Estado. Es decir, el gobierno, el Estado, el gobierno federal, planeaba la formación de los agrónomos para coadyuvar al desarrollo agropecuario de México. Y a partir de los 80s, y se los platico porque a mí me tocó, yo crecí en el 82, la agronomía dejó de ser una profesión de Estado y pasó a ser una profesión libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no éramos estratégicos los agrónomos para el desarrollo de la agricultura de nuestro país, que ya no éramos estratégicos y prioritarios para las políticas públicas de México, porque se había abandonado el enfoque de la soberanía y seguridad alimentaria. Afortunadamente, en el gobierno actual del licenciado López Obrador, Morena ha puesto en el centro nuevamente la seguridad alimentaria como una política de Estado. Eso incluye muchas cosas. Incluye para desarrollar el campo, invertir en el campo, precios de garantía, muchas cosas de política pública. Pero en nuestro ámbito en particular, implica invertir en las instituciones de investigación y educación agrícola superior. Aquí les doy una buena noticia. Para el año 2021, no solo no nos redujeron el presupuesto a nuestra universidad, le incrementaron un poquillo. Eso es buena noticia porque hay otras instituciones que han tenido reducciones. Fíjense, la innovación agroalimentaria que se basa en la ciencia y la tecnología está demostrado que es un motor del desarrollo. México lamentablemente aprovecha poco la innovación. Somos muy reticentes a cambiar, somos muy reticentes a innovar, somos muy resistentes a hacer cosas nuevas. O sea, en México durante muchos años la gente encabezada por los agrónomos se resistió, por ejemplo, a usar variedades híbridas. Hoy por hoy se resiste a usar variedades transgénicas en muchos cultivos. Seguramente mañana se va a resistir a utilizar variedades con edición genómica. México es resistente al cambio. Pero bueno,
está demostrado que los cambios en la agricultura son los que tienen mayor impacto para reducir la pobreza del campo, para reducir la pobreza realmente del país. Dicho esto, pues se requiere fortalecer a todas las instituciones de investigación, de educación agrícola superior, e integrarlas a un sistema. Fíjense, durante muchos años, muchas personas, y en los últimos años también personas como un servidor, entre otras, hemos estado insistiendo en que se necesita integrar a las instituciones que tienen que ver con la investigación y la educación agrícola superior en nuestro país y hacer un sistema nacional de innovación agroalimentaria. ¿A qué instituciones me refiero? Me refiero a Chapingo, a Narro, a UDG, a las universidades que tienen carreras de agronomía, al INIFAP, al CIMIT, sin duda al Colegio de Posgraduados, y algo que les va a llamar la atención. Algunos de ustedes seguramente egresaron de un CEBETA. Bueno, pues los CEBETAs están por ahí como un chipote en la SED, dependen directamente de la SED. Antes estaban los ITAs también ahí en Vegeta. Los ITAs ya los cambiaron al Tecnológico Nacional de México y se quedó nada más los CEBETAs dentro de la SED y están sueltos. Pues vale la pena pensar en integrar los CEBETAs, las universidades agrícolas como Chapingo, Narro, etcétera, y las de posgrado como el Colegio de Posgraduados junto con el INIPAP, y hacer un solo sistema. Eso sin duda es un gran reto y nadie se anima a hacerlo, pero vale la pena integrar para no duplicar. Imagínense las capacidades que tendría este sistema, contando que el INIPAP tiene campos experimentales en todo el país, que hay 300 CEBETAs en toda la República. Imagínense si Chapingo tuviera 300 prepas en México. Realmente seríamos otra universidad, pero bueno, son sueños de algunos. Hay mucho potencial para incrementar la productividad de los cultivos a partir de la innovación en el sector agropecuario. Aquí en esta lámina está el ejemplo del maíz, trigo, arroz, soya, algodón, papa. Y vean cómo el potencial del incremento de la productividad anda arriba de 1/3, es decir, con lo que tenemos ahora podemos producir 1/3 más de lo que producimos ahora. Eso es lo que dicen estas láminas. Eso es solo con el uso de la tecnología disponible en este momento. Hay mucho camino por recorrer. No pierdan de vista también su ámbito de acción. Como colegas agrónomos que somos, nutricionistas, les digo, que tal vez los empresarios, los grandes empresarios, pues los grandes empresarios agroexportadores o los empresarios del enfoque, los productores de enfoque empresarial, tal vez no nos ocupen tanto a los agrónomos. Quienes nos ocupan mucho son los campesinos, o sea, la gente que vive en la agricultura de minifundio. Fíjense cómo se concentra. La gran mayoría de la gente está en el ámbito del minifundio. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente tiene alrededor de 10 hectáreas, 5 hectáreas. Esa es la tenencia media de la tierra en México. Por eso los programas federales están enfocados a la gente que tiene 5 hectáreas o menos, porque ahí está la agricultura campesina. Pues no olviden, es donde más potencial hay para apoyar a la gente en el minifundio. Desde luego el reto es que los campesinos produzcan sus propios alimentos y tengan excedentes para que también la gente de las ciudades coma, ¿no? Porque si no hay productividad, pues la gente de las ciudades sin duda va a batallar. Los invito a que mediten esta lámina y a que ustedes se ubiquen. Si quieren estar por acá con los grandes empresarios agroexportadores, que integran las cadenas de valor desde el surco hasta el mercado, hasta el supermercado, o con la gente de minifundio que hace agricultura campesina. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, solo no lo pierdan de vista. Y tampoco pierdan de vista que en esencia los agrónomos debiéramos ser gestores de la innovación.
Algunas perspectivas tecnológicas, dado ese panorama tan complicado que les platico, tienen que ver con la biotecnología, la agricultura protegida, la agricultura de conservación. Esta nos toca mucho a los fitotecnistas, no lo pierdan de vista, y desde luego la agricultura familiar. Vamos a presentar algunas láminas, poquitas de cada una de ellas para no abundar tanto, solo lo fundamental. Fíjense, en cuanto a biotecnología, hay grandes desarrollos en micropropagación in vitro, que tiene que ver con clonación de fenotipos superiores para la producción, con la selección de diaploides para generar líneas puras rápido. Tiene que ver con el mejoramiento asistido por marcadores de ADN, desde luego eso a través de la caracterización de germoplasma, la selección asistida que hace que el genotipo responda básicamente que el fenotipo se deba básicamente al genotipo y no al ambiente o a la interacción. Y desde luego es muy relevante en los últimos tiempos en la detección de fitopatógenos en propágulos. Cuando digo propágulos me refiero a semillas no en el sentido botánico, sino en el sentido agronómico. Simiente, lo que se usa para sembrar. Eso es lo que quiere decir semilla, simiente. Y bueno, por supuesto la biotecnología tiene grandes avances en la transformación genética, en la transgenosis, que tiene como resultado la generación de variedades transgénicas, que de manera global se les llama organismos genéticamente modificados. Y en los últimos años, y cuando digo últimos años, pues la edición genómica, que igual que los transgénicos va a ser muy polémica. De hecho, a las dos personas que les dieron el premio Nobel en este año, se los dieron por sus aportaciones en el contexto de la edición genómica. Este tema de la edición genómica es lo que va a ocupar por lo menos hasta la mitad del siglo XXI. Les decía, en micropropagación in vitro hay grandes avances, se pueden hacer clonación entre los cultivos que ustedes quieran. Es muy relevante sobre todo en los ornamentales, en los frutales, en las especies de reproducción vegetativa, pero se puede hacer en todas. Estos son agaves, miren, son agaves espadines. Los que son de Oaxaca realmente nos pueden dar una cátedra del espadín, ¿no? Eso, aunque hacen un mezcal muy rico, por cierto, muy caro. Estos son vainillas, guayabas, etc. Los marcadores moleculares de ADN también se utilizan ahora para detectar virus. Este es un experimento que hicimos nosotros, creo, en el 2012, para detectar ese Gemini virus en semilla de tomate de cáscara, en la variedad Tecozautla y Diamante, que luego les platicaré. O sea, realmente la tecnología del ADN recombinante se usa hoy por hoy para muchísimas cosas. Esto era para detectar ese virus de doble anillo. Y por supuesto, bueno, hablar de la tecnología del ADN recombinante es hablar de los transgénicos. Los transgénicos son de origen natural. Los transgénicos o la transformación genética o la transferencia de genes de una especie a otra se desarrolló en la naturaleza a través de Agrobacterium tumefaciens. Ustedes seguramente lo ubican Agrobacterium tumefaciens de sus clases de fitopatología como un hongo que es dañino en los árboles, ¿no? Bueno, pues Agrobacterium tumefaciens tiene un plásmido, se llama el TI, y ese plásmido tiene la particularidad que se mete a las células de las plantas y transporta genes. Entonces la naturaleza inventó la transgenosis y fue descubierta por el doctor Shell y el doctor Montagu en 1977. Ellos fueron los pioneros de la transgenosis. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente hay gran polémica en el uso de variedades transgénicas por los riesgos que puede implicar, y después vamos a valorar los riesgos sin duda y las perspectivas, porque sí hay riesgos y también tiene perspectivas la transgenosis o la transformación genética, pero no olviden, la transgenosis no la inventó el hombre, solo la descubrió de la naturaleza, como muchísimas otras cosas, ¿no? Fíjense, y les decía que hay muchos riesgos y muchos problemas en la transgenosis o el uso de variedades transgénicas.
para mí pueden representar soluciones, también tienen algunos riesgos, por supuesto, pero en mi perspectiva tal vez el mayor riesgo de los transgénicos es que son de Monsanto. Bueno, ahora de Bayer, ¿no? Porque Bayer compró Monsanto. El mayor riesgo es el monopolio y la dependencia tecnológica. O sea, no diríamos lo mismo si los transgénicos fueran desarrollados por el POLI, por la UNAM, por Chapingo, por la NARRO, por el CIMESTA y Irapuato, y que resolvieran los problemas de la agricultura mexicana. Reitero, tal vez uno de los principales problemas o riesgos de los transgénicos es la dependencia tecnológica, el monopolio, el que sean de las empresas transnacionales. Esta lámina la construí hace ya varios años, cuando se estaba, en el 2004, cuando se estaba diseñando la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados en la Cámara de Diputados y Senadores. Me invitaron a dar una plática de los riesgos y las perspectivas de los transgénicos, y esta lámina no ha cambiado. Los porcentajes siguen siendo más o menos iguales. El gran monopolio sigue siendo Monsanto-Bayer, y desde antes era Monsanto, ahora es Bayer. Por allá en el 2004 anduvimos en la Cámara de Diputados hablando de los riesgos y las perspectivas de los transgénicos, y esta lámina es la misma. Bueno, ¿cuáles son los riesgos del uso de variedades transgénicas? Ya les decía, básicamente para mí es la dependencia tecnológica, el monopolio, el que sean propiedad de las empresas transnacionales. Pero también hay riesgos naturales, biológicos o agrícolas. Y el mayor de ellos, tal vez, después lo vamos a debatir con precisión en la unidad 5, el mayor de ellos es el riesgo del escape de genes, que los transgenes se escapen a las variedades nativas por los parientes silvestres de las plantas cultivadas. Eso es particularmente importante en las especies alógamas, las que tienen polinización cruzada. En las autógamas, como se autofecundan, el riesgo es menos. Recuerden, nunca hay riesgo cero, siempre hay riesgo. Aún en las autógamas, la polinización no es 100% autógama, pero sin duda en las alógamas, como son de polinización cruzada, ahí destaco el maíz, o en todas las monoicas, pero el maíz, que es nativo de México, originario de México, por supuesto que el riesgo de usar transgénicos y que los genes escapen es altísimo. Entonces, en las monoicas en general, las dioicas, o en las alógamas en general, el riesgo siempre es más alto. Y va a ser menor en las autógamas. Y también tiene que ver con si el cultivo es originario de México o no. Por ejemplo, en autógamas, el frijol es originario de México, pero la cebada y el arroz no. La soya tampoco, la avena tampoco, el trigo tampoco. Entonces, ahí el riesgo es menor. Y en las alógamas, bueno, pues México no es centro de origen del sorgo, ni del girasol, pero sí es del maíz. Entonces, por eso en el maíz el riesgo es mucho más grande. Entonces, repito, el riesgo es más grande en los centros de origen de las plantas, y en particular cuando estas son alógamas. Recuerden, alogamia es sinónimo de polinización cruzada, autogamia es sinónimo de autofecundación. Hay muchos cultivos transgénicos en el mercado actualmente. Aquí hay una lista. Si quieren pueden meterse a la página de Agrobio, ahí los pueden encontrar todos. Y creo que ya no se llama Agrobio, se llama Proxit. Por lo menos a partir de hace un par de años o algunos años se llama Proxit, lo que antes se llamaba Agrobio. Pueden ustedes encontrar ahí los cultivos transgénicos que se usan de manera comercial. Son muchos. Voy a destacar el maíz. El maíz en México, como es centro de origen, pues por supuesto no hay que usarlo, hay mucho riesgo, y no se usa maíz transgénico. Pero en contraste con eso, el algodón, en el algodón sí se usan variedades transgénicas de algodón. De hecho, están autorizadas desde hace ya unos 20 años, 25 años, el uso de algodones transgénicos en México. Pero a partir del 2018 ha habido problemas en la disponibilidad de semilla de algodón. Y les voy a platicar un poquito nada más de la situación del algodón transgénico en México. Hoy por hoy hay un programa nacional de semillas liderado por el SNICS. SNICS quiere decir Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
Entonces, en el Programa Nacional de Semillas del SNICS, el 2024, nos invitaron por ahí a desarrollar un programa de abasto de semilla de algodón, dada la escasez de semilla que hay a partir del año 2018. Y bueno, entre otras estrategias, se diseñó una para promover desde el agricultor la solicitud de reactivar el proceso de autorización de nuevos eventos genéticamente modificados, con base en que el algodón se siembra en el centro norte, o sea, en árido América, donde no hay algodones silvestres ni nativos, y los silvestres se encuentran en el sur-sureste. Y tienen otra particularidad: el algodón cultivado, y espero que recuerden sus clases de genética básica o sus clases de anatomía y morfología. Los algodones cultivados son halo-auto-tetraploides. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente son la fusión de dos genomas distintos, de dos especies distintas, que una vez que se fusionaron en una sola célula, se duplicaron y generaron halo-autotetraploide. Y los algodones silvestres son diploides. De tal suerte que si eventualmente se cruzan, pues la descendencia es estéril. Si gustan por ahí, luego les comparto un excelente review de la citogenética del algodón. Pero en esencia les diría, es autógama, el cultivado es autógama y es halo-autotetraploide. Y los silvestres son diploides, y entonces eso indica que es difícil que haya cruzamiento o que la descendencia de ese cruzamiento sea fértil. Si a eso le suman que el algodón se cultiva en el centro norte, en las zonas áridas, árido América, donde no es centro de origen y distribución, y no en Mesoamérica, pues vale la pena repensar la posibilidad de utilizar nuevos biotecnológicos en algodón. Sobre todo porque no es alimenticio. En lo que comemos hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí sí, yo también soy de la idea que hay que ser muy cuidadosos con lo comestible, ¿no? Sobre todo lo que se consume crudo. Pero pues bueno, el algodón sirve para hacer telas, mezclillas y cosas de eso, ¿no? Voy a hablar un poquito de la agricultura protegida, otra vía para incrementar la productividad, dado el cambio climático, que es una realidad. Las heladas, los problemas fitopateológicos, la escasez de agua. Y bueno, en ese contexto la agricultura protegida tiene una alta perspectiva. Yo sé que eso lo estudia hermano de la carrera de horticultura, pero colegas fitotenistas, ustedes también estudien eso. También llevan cursos de agricultura protegida. Está asociado con alta productividad, con una alta demanda de mano de obra, más o menos 10 empleos por hectárea. Y eso es importante para el campo, sin duda. La agricultura protegida, por supuesto, de alta rentabilidad y competitividad. Lo malo es que necesita alta inversión y la gente del campo no tiene dinero. Pero bueno, como política de Estado se puede apoyar el desarrollo de estas tecnologías. En el minifundio, que es la situación de México. Miren, aquí está el crecimiento de las áreas de invernadero. En principio, los datos están tomados del libro del doctor Castellanos, un excelente investigador de INPAP ya jubilado. Llegan hasta el 2008, la gráfica del libro del doctor Castellanos. Léanlo, está muy bonito su libro. El crecimiento de la agricultura protegida en México, invernaderos y casas sombra. Y si ustedes me permiten, les voy a sugerir que lean un libro muy bonito que acaba de publicar el doctor Felipe Sánchez del Castillo. El doctor Felipe Sánchez del Castillo es el pionero en México de la hidroponía. Él empezó a hacer hidroponía hace 45 años. Nada más que no le gusta que uno diga eso porque dice que con eso le decimos viejo, pero pues ni modo, ya está viejillo. Pero le decimos viejillo con cariño. Él tiene un excelente libro que acaba de publicar hace un par de años sobre diseño y manejo de invernaderos. Está precioso. Se lo sugiero, búsquenselo, léanlo. Él estima que hoy por hoy en México hay más de 20,000 hectáreas de invernadero y sigue creciendo. Y que realmente la fortaleza de los invernaderos en México es la alta productividad
y la alta cantidad de personas que se pueden emplear. Eso es interesante decirlo. La recomendación que les hago siempre, colegas, si se involucran en el ámbito de la agricultura protegida, pues no se vayan solamente por el jitomate, ¿no? Yo les he hecho la broma a los de horticultura, que solo saben jitomate, son expertos en jitomate. Les digo, ustedes son jitomates, pimientos y pepinos, ¿no? No debe ser así la agricultura. Hay que pensar en muchas otras cosas. Desde luego, ustedes se pueden involucrar. Y bueno, tiene grandes perspectivas no solo para la gente rica, porque de repente piensan que es para la gente rica, ¿no? No, se pueden diseñar estructuras muy sencillas, baratas, y que le den empleo a mucha gente. Yo creo que esa es la fortaleza de la agricultura protegida, enfocarla al minifundio, por lo menos para que la gente del campo tenga autoempleo. Puede ser también importante para la agricultura de traspatio, para que la gente produzca su propia comida, para el empleo de la gente del medio rural. Por supuesto que tiene mucho sentido en la perspectiva del minifundio. O sea, la invitación pues a que no lo vean como sinónimo de agroempresas, agroexportadoras, de gran capital, de gran inversión, con hidroponía pura o acuaponía. No, la agricultura protegida también la podemos ver en la perspectiva del minifundio. Acuérdense, lo que hagamos depende de qué concepción tengamos de la actividad agrícola de la tierra. Algo que es muy, muy importante para el ámbito del filotecnista es que se hagan expertos en agricultura de conservación. ¿Conservación de qué? Conservación del suelo, de la fertilidad, conservación de los recursos genéticos. Ese es el reto del fitotecnista moderno, que sea experto en agricultura de conservación, que sea gestor de la innovación tecnológica, pero en la perspectiva de conservar el suelo, la fertilidad, el agua, la biodiversidad, los recursos genéticos. No es fácil hacer esto, ¿eh? Ese es el reto de ustedes. Y ya bueno, la gestión de la innovación la pueden enfocar al autoconsumo, a la soberanía alimentaria, por supuesto, al desarrollo rural. Y nunca deben olvidar, colegas, que particularmente en el ámbito de la producción agrícola de nuestro país, siempre hay un gran conocimiento ancestral. Hay que combinar siempre el conocimiento ancestral de la gente, o el conocimiento tácito que tiene la gente en el campo, con el conocimiento científico técnico que tienen ustedes. No son excluyentes. Siempre hay que tener la perspectiva de inclusión. Y en fin, destaco particularmente la importancia de conservar los recursos genéticos porque son la base del curso que estamos desarrollando, ¿no? La FAO dice que la gente debe producir algo de comida en su propia casa, no importa si está en las grandes ciudades, para asegurar para garantizar la seguridad alimentaria. Y en México hay programas muy bonitos a través de la FAO, el PESA FAO, que ahora está en reestructuración. Hay otros equivalentes en el gobierno actual. Se llama Producción para el Bienestar, lo que antes se llamaba PESA FAO. Pero el enfoque es lo mismo, que la gente produzca comida en la familia. A nosotros nos tocó desarrollar un programa de agricultura familiar periurbana de traspatio en 18 estados de la República en el año 2014. Participamos en ese programa y el enfoque era que la gente produzca comida en su casa. Algo que tiene relevancia, colegas, para el fitotecnista es el desarrollo de la agricultura familiar periurbana y de traspatio. Recuerdo que en el 2014, ¿saben a qué profesionistas preferíamos contratar? Contratamos como 500 agrónomos, pero los que más contratábamos eran a los colegas de agroecología. Ellos están muy metidos en esto. Y en segundo lugar, los fitotecnistas, y luego ahí a gente de zootecnia, porque el programa también incluía aves y conejos y demás. Vale la pena que se metan en este enfoque de agricultura familiar, colegas. Todo lo que puedan aprender
eso va a crecer en todo el mundo. Está creciendo y va a seguir creciendo. El programa que desarrollamos nosotros en 2014 está enfocado a los adultos mayores para que tuvieran huertos familiares. Y bueno, los apoyábamos con algunas cosas, semillas. Recuerdo que en particular a nosotros, al equipo nuestro, nos tocó hacer el suministro de paquetitos de semillas para los huertos hortícolas de la gente. Y a otros colegas les tocaba otra cosa, ¿no? Los invito a que en este enfoque no olviden este enunciado de la FAO. Miren, dice, la agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisoluble a la seguridad alimentaria del mundo. Eso lo deben tener ustedes siempre en su mente. En resumen, dice, la gente debe comprometerse a producir en su casa, aunque sea poquita comida. En el campo es fácil, en las ciudades tal vez no es fácil, pero también ahí se puede, en las azoteas, etc. Bueno, esos son los grandes enfoques o megatendencias, les dicen, ¿no? En la perspectiva de incrementar la productividad de los cultivos para atenuar los impactos de la pobreza alimentaria del mundo. Ahí están: biotecnología, agricultura protegida, agricultura de conservación. Nosotros estamos más ubicados ¿dónde? En agricultura, los fitotecnistas, en agricultura de conservación, agricultura familiar y poquito en agricultura protegida y poquito en biotecnología. O sea, nosotros estamos ubicados, nuestra carrera está ubicada en las 4 megatendencias del mundo para incrementar la producción de alimentos. Ya dependerá de la definición de cada uno de ustedes dónde se involucran más, ¿no? En cuanto al mejoramiento, ¿cómo estamos en el mejoramiento? Miren, vamos a partir de un análisis rápido de la Revolución Verde. La Revolución Verde, el enfoque de Revolución Verde que ocurrió en México antes de los años, en los 60, 70, se basó en el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades, la mecanización y la asistencia técnica. Acuérdense que yo les decía que antes de los 80, la agronomía era una profesión de Estado. Entonces la asistencia técnica era parte de lo que el gobierno, el Estado, el gobierno federal le brindaba a los agricultores y campesinos de México. Eso es lo que desapareció. Le dicen el eslabón perdido. El extensionista desapareció a partir de los 80, cuando yo egresé la carrera. Pero bueno, ese era todo el modelo revolución, el enfoque Revolución Verde. Y desde luego el corazón del enfoque era el uso de variedades mejoradas en cultivos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, papa y soya. En todos esos cultivos se empezó a utilizar semillas de variedades mejoradas de nuestro país. Recuerden que México fue el corazón de la Revolución Verde, que después se exportó al mundo. Y esos eran los elementos. O sea, variedades mejoradas en el corazón del modelo, desde luego acompañadas de riego, fertilización, control de plagas, etc. Sin olvidar la asistencia técnica. ¿Cómo estamos ahora? Pues en la agricultura de mercado, les puedo decir que todos los agricultores que hacen agricultura de mercado utilizan variedades mejoradas. O sea, el uso es generalizado. Ojo, en la agricultura de mercado, en contraste, en la agricultura campesina, esa del minifundio que les mostraba hace ratito, ahí no es así. En la agricultura campesina se siguen usando variedades nativas, variedades criollas, y por supuesto, cuando se usan variedades mejoradas, ocurre algo que es inevitable: la erosión genética. Si imagínense que un agricultor tiene su variedad nativa de maíz, como fue mi padre cuando yo era pequeño, sembraba la variedad copo blanco. Cuando llegaron los híbridos en los 70s, la gente empezó a sembrar híbridos, incluido mi padre, por cierto, fue de los pioneros. ¿Y qué creen que pasó con las variedades nativas de mi región? Yo soy de Jalisco. Pues lo que pasó fue inevitable, ¿no? Desaparecieron. La gente las reemplazó por las variedades híbridas. Eso es lo que pasa. O sea, siempre que ustedes hagan una nueva variedad y la gente las use en lugar de sus variedades nativas,
irremediablemente se pierden las nativas. Por eso es importante diseñar estrategias de conservación, que luego platicaremos en el desarrollo del curso. No omito decirles que en el caso del ámbito hortícola, pues ahí prácticamente todas las variedades que se usan son mejoradas. Los principales cultivos hortícolas son estos, son muchos, pero fíjense, de toda la gama de cultivos solo se usan variedades nativas en cacao, guayaba, variedades mexicanas, hechas por mexicanos, nopal, chile, tomate de cáscara, palma, y en todo lo demás, variedades mejoradas hechas por empresas transnacionales. Triste, ¿no? En los hortícolas, muy triste. Pero ¿cómo está en la agricultura protegida? Pues bueno, aquí están todos los cultivos de agricultura protegida, con túneles, microtúneles o lo que quieran, invernaderos. Y ahí, donde hay variedades mejoradas, mexicanas, pues casi en nada, casi en nada. La pregunta es, ¿y qué pasará con los cultivos básicos? Vamos a analizarlo, ¿no? Fíjense, aquí están las variedades registradas en México por cultivo. Noten ustedes que la gran mayoría son de maíz. Estos son datos del SNICS. Son del 2016, no ha cambiado tanto, pero ustedes lo pueden actualizar al 2020. Nótense que es lo más importante es el maíz, sorgo, trigo, frijol, papa, nopal y otros. Es el porcentaje de variedades registradas en el SNICS. Recuerden, el SNICS es Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y todas estas variedades las pueden encontrar en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. O sea, métanse a la página de Zagarpa o a cualquiera, a la página del SNICS, y ahí van a encontrar el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Y lo actualizan cada año. Fíjense, aquí están las variedades registradas por institución o empresa. Monsanto, que ahora es Bayer, que tenía las marcas Asgrow, Decal y muchas marcas de maíces y sorgos. Fíjense cómo la gráfica nos dice que las principales variedades registradas, la mayoría de las variedades registradas en México, ¿son de quién? ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues son de las empresas transnacionales, ¿no? Pioneer. Y bueno, destaca INIPAP, destaca nuestra universidad. Pareciera que INIPAP está a la par, ¿no? Pero no es así. O sea, en el caso de Monsanto y Pioneer, solamente se trata de maíces y sorgos. ¿Sí? Perdón, solamente de maíces. Y en el caso de INIPAP, la UACH y otros, es todos los cultivos. No sé si ya con eso se dan cuenta de cómo andamos. ¿De quién son las variedades registradas de los cultivos en México? De las empresas transnacionales. Y aquí la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo las empresas nacionales para registrar variedades? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aquí están las variedades registradas de cultivos básicos, miren. Maíz, 1203. Y aunque la mayoría son de las transnacionales, las que son de empresas o instituciones mexicanas, lamentablemente no se usan. Fíjense, en el caso de maíz hay muchas. En el caso de frijol, hay 98 variedades al año 2020 registradas en el SNICS. De esas solo se usa semilla certificada de 11. Es decir, en general las variedades que usamos en la agricultura de mercado, sobre todo, son de las empresas transnacionales. Las instituciones mexicanas hacen pocas variedades, registran pocas variedades, y las que hacen no se usan. Triste el panorama, ¿no? Fíjense, en contraste con maíz, frijol, que son nativos de México, me voy al algodón, que también es nativo de México, pero ahí hay 36 variedades registradas en SNICS. De las 36, 34 son genéticamente modificadas, es decir, son variedades transgénicas, pues, y solo hay 2 convencionales de INIPAP. Pero ¿saben cuál es lo más triste, colegas? Que no hay programa de mejoramiento genético de algodón en México para producir las variedades que México necesita. Ese es realmente el problema.
Recuerdan que les decía que uno de los principales problemas de la agricultura es la dependencia tecnológica. Pues en la agricultura la dependencia tecnológica empieza por no tener programas de mejoramiento genético vigorosos para los cultivos que nos importan, y le dejemos la cancha libre a las empresas transnacionales para que luego nos vendan las variedades carísimas. Es decir, dejamos de hacer mejoramiento a partir de los 80, les decía, cuando se cambió el enfoque de la política del Estado, de la política del gobierno federal. Se abandonaron los programas de mejoramiento de muchas especies de México. Bueno, solo para que tengan una idea de esto que les digo del maíz, les voy a platicar poquito del maíz, ¿vale? Experiencia vivida y propia. Acabamos de hacer, les decía, para el SNICS un estudio de frijol y de algodón, de cómo están las variedades, de quién son las variedades, quién usa las variedades, cómo están los programas de mejoramiento genético. Después se los compartiré en el desarrollo de nuestra cátedra. Pero por lo pronto les voy a compartir poquito de maíz, miren. Con base en ese Programa Nacional de Semillas del SNICS que les he platicado, los cultivos foco prioritarios son maíz, frijol, arroz y me falta uno: maíz, frijol, arroz y trigo. Esos son los 4 fundamentales. Nosotros hemos hecho el programa de abasto de semilla de frijol. Eventualmente se va a hacer el de maíz, trigo y arroz. Pero en ese de maíz les comento rápido, miren. Las variedades mexicanas de maíz se usan muy poco en la agricultura de mercado. En la agricultura campesina, realmente la gente usa mayoritariamente variedades nativas, variedades de la propia gente. Pero en la agricultura de mercado, la agricultura maicera de mercado, principalmente en el riego y el buen temporal, se usan variedades híbridas. Y digo en el temporal, estas fotos que les estoy mostrando aquí son fotos de autoría propia, son fotos de las parcelas de mi familia en este ciclo 2020, en el primavera-verano de temporal 2020. No le voy a hacer propaganda, pero tenemos pues la familia y toda la gente siembra variedades híbridas en esa región del sur de Jalisco. No son mexicanas. O sea, lo triste es, son de empresas transnacionales. Y eso es triste decirlo para el contexto en que estamos, ¿no? Pero noten, estas fotos fueron tomadas en septiembre pasado. Noten el vigor de las plantas, son cuateras. Noten esta, miren, esta en particular. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 gilotes. Ese es el potencial productivo de las variedades híbridas, colegas. No lo olviden. Cuando la gente les diga que las variedades nativas criollas de la gente, de los campesinos de México, tienen mayor potencial productivo que las variedades híbridas, solo recuerden estas fotos. Los híbridos se diseñan para el potencial productivo y aprovechan efectos genéticos aditivos y algo maravilloso que se llama heterosis. Después veremos qué quiere decir efectos genéticos aditivos y heterosis. Por lo pronto, solo les digo, así está la situación de las variedades mejoradas en México en el riego y el buen temporal. ¿Y qué pasa con el frijol? Miren, con el frijol igual desarrollamos un programa de refrescamiento de semilla de variedades de frijol que ya está en el mercado. Esta foto es en el ciclo primavera-verano igual 2020 en Zacatecas. Es un tractor cultivando frijoles. Una estrategia de refrescamiento para que los productores tengan semilla buena. Una segunda estrategia. Profesor, buenos días. Sí. Dígame. Me comenta la compañía Michelle que por su internet se salió de la reunión. No hay nadie en No sé si la... Sí la vuelvo a aceptar, pero dígale que lo intente. La estoy viendo aquí, no tengo a nadie en la sala de espera. Pero con gusto la acepto. Ok, sí, gracias. Nada más dígale que por favor lo reintente. Sí, gracias, profesor, te lo comento.
Sí, les decía, en este programa de Abasto de Semilla de Frijol que desarrollamos para el SNICS, en el contexto del Programa Nacional de Semillas, igual diseñamos una estrategia de evaluación, validación y transferencia de variedades que ya están generadas, o sea, que se use lo que ya genera las instituciones mexicanas, ese es el reto. Esta foto de aquí es en Durango, en hileras múltiples, igual en el ciclo primavera-verano 2020. Realmente todo esto es muy bonito. Y dentro de ese contexto del programa de Abasto, igual generamos una estrategia de hacer nuevas variedades que tengan que ver con las necesidades de la gente, del mercado, de los consumidores. En resumen, diseñamos un programa de mejoramiento genético de frijol para el país. En eso anduvimos en estos últimos 4 o 5 meses, colegas, haciendo estas cosas. Igual no veo que quiera entrar nadie. Bueno, variedades de especies hortícolas registradas. Aquí los presento rápido, colegas. Nada más les voy a decir una cosa. Ustedes, aquí están las variedades en especies hortícolas, están registradas en el SNICS. ¿Sale? Solo voy a destacar tomate de cáscara porque es en especie en que trabajo. Hay 27 variedades registradas. La mayoría son de Physalis y varias especies, porque hay 80 especies en el género. Y hay 16 variedades de Physalis ixocarpa, que es la especie que se consume en México. Es el tomate verde que ustedes conocen, pues. Y esas 16 variedades de tomate de cáscara fueron registradas por nuestra universidad, en particular por un servidor, después de más de 30 años de mejoramiento genético. Entonces, la mayoría de las especies que ven aquí son registradas por profesores universitarios. Por ejemplo, chayote, son profesores de Huatusco. Pitayas, también hay profesores de acá de nosotros. Nochebuenas, la doctora Tete, profesores de fitotecnia. Ava, el maestro Esteban Solórzano. Dalia, igual gente de floricultura de nosotros. Guayaba, la gente del Centro Regional de Zacatecas, el doctor José Luis Tejocote, igual gente de Fitos, el doctor Raúl Nieto, Verdolaga, el doctor Clemente Villanueva Verduzco. O sea, con esto ya se dieron cuenta que en el caso de las hortícolas, la universidad tiene una gran presencia. Por eso aparecemos aquí en la gráfica, alcanzamos a aparecer, o sea, no, nos pusieron aparte de otros. La universidad nuestra, colegas, es importante en el registro de variedades. Junto con el INIFAP son las instituciones que más variedades generan y registran. Lo único malo es que no somos fuertes en cultivos básicos. Yo no sé por qué los profesores de cultivos básicos no registran variedades. Yo me dedico al maíz porque soy de una región maicera, ya les digo, el sur de Jalisco. Estas fotos son de las parcelas de este año de mi familia. Y como mi esposa es de Durango, pues ¿qué creen? Pues igual siembro frijoles Durango. O sea, yo en la práctica soy agrónomo, maicero y frijolero, pero como catedrático soy mejorador de tomates. Pero así es la vida. Yo el maíz y el frijol no lo voy a dejar nunca porque es el corazón de las plantas en las que yo fui formado. Entonces les decía, lamentablemente los profesores de cultivo básico no generan y registran variedades. Y en el ámbito hortícola sí, la universidad nuestra es destacada. ¿Cómo está el mejoramiento genético en las hortícolas? Hay en estos programas, hay programas de mejoramiento en todos esos cultivos, y les puedo decir, son liderados por profesores de la universidad, muchos de ellos. Cempoazuchi, conocen al maestro Cerrato, al doctor Cerrato, seguramente. Hierba del Sapo, el maestro Eri. En todos esos cultivos hay programas de mejoramiento liderados por profesores de pitos. Ya para terminar, ¿cómo está de manera general la situación del mejoramiento en nuestro país? Tengo a Brenda en la sala de espera, ya la acepté. En la sala de espera, caray, no entra. Bueno, les decía ya para resumir, importamos semilla. Triste, pero importamos semilla aún de cultivos donde somos centro de origen, como el maíz. Las variedades que usamos no son mexicanas. Es cierto que el mejoramiento genético es caro,
Lamentablemente, México abandonó su programa de mejoramiento a partir de los 80s, 90s, y no hay financiamiento. Se está retomando apenas. Por eso la invitación que los proyectos que les dije que estábamos desarrollando, donde entre otras cosas diseñamos un programa nacional de mejoramiento de frijol basado en el INIFAP. Se abandonaron los programas, pero lo más lamentable es que se dejaron de mejoradores, pero ya están muy viejitos, en maíces, en frijoles, en todos los cultivos que quieran. El INIFAP, las universidades tienen excelentes mejoradores, pero pues ya están adultos, ya se jubilaron o ya fallecieron lamentablemente. Y para hablar de manera ruda, están en peligro de extinción los mejoradores, sobre todo las instituciones públicas. Las empresas privadas, aún ellas, están demandando jóvenes que se involucran en el mejoramiento. Eso es para ustedes. Hay necesidad de mejoradores jóvenes, tanto en el sector público como privado. Les toca a ustedes ese ámbito. Nosotros ya somos de los VGs para atrás, colega. Ya tengo 61 años, casi 62. Ya soy población de riesgo. Eso quiere decir que me lo voy a pasar aquí en la casa dándoles clase a distancia para no contaminarlos con tanto bicho que tiene uno. Bueno, el reto es desarrollar variedades para la agricultura nacional. Estamos particularmente mal en básicos, en todos los cultivos, pero en básicos particularmente creo que estamos más mal. No estamos haciendo sin duda mejoramiento tampoco para la agricultura protegida. A veces nos damos con la pinta que en la agricultura protegida estamos muy bien, y no. Las variedades que se siembran en el ámbito de la agricultura protegida igual son variedades producidas por las transnacionales. Esa es la situación del mejoramiento genético en nuestro país, lamentable. Y bueno, solo para terminar, recuerden, el corazón del mejoramiento genético es la variabilidad. Si no hay variabilidad genética, no hay mejoramiento. El reto es conservar la variabilidad genética y, por supuesto, la agricultura campesina es una de las actividades más importantes para conservar la variabilidad genética de la mayoría de los cultivos. Aquí hay esta foto bonita de maíz, que es del CIMIT. Y bueno, yo trabajo en tomates de cáscara, hay tomates de todos los colores y también blancos. Ese mutante blanco nosotros lo encontramos hace unos 10 años en el campo San Martín. Y estoy seguro que nunca han visto un tomate blanco excepto el que están viendo en esta foto. Pero recuerden, la variabilidad genética es la materia prima del mejoramiento. Con eso terminamos la clase de hoy, colegas. Les doy las gracias y solamente les comparto un par de datos. Voy a dejar de compartir. Admito a Walter, que estaba por ahí pendiente. No nos bajó tanto el rating. Estuvimos más o menos. Yo sé que por las cuestiones de la señal algunos se desconectan. Y también ya se fijaron que cuando estoy entrado compartiéndoles cosas y experiencias, pues a veces me olvido del lado derecho donde tengo a los participantes y de modo me disculpan. No me enojo si alguien prende su micrófono y me avisa, el profe tiene unos tocando la puerta. O sea, no me incomoda, por supuesto, tienen toda la libertad para hacerlo. Entonces, empezamos a las 8, son las 9:30, más o menos, 1 hora y media. Les quiero compartir algo, miren. Conversamos con el doctor Juan Ayala, su profesor de Fruti, del grupo 1 y 2, y con el doctor Rogelio Castro Brindis, su profesor de producción de hortalizas del grupo 1 y 2 también. Y bueno, por alguna razón extraña, a nosotros tres siempre nos dan el grupo 1 y 2, ya como que es tradición.
y siempre trabajamos más o menos en equipo. Entonces, platicando ayer con ellos, acordamos lo siguiente para el día viernes. Miren. El día viernes la clase de mejoramiento va a ser de 8 a 9:30, nada más. La clase de fruticultura con el doctor Ayala va a ser de 9:30 a 11, nada más, porque vamos a aprovechar para avanzar en la teoría. Y la clase del doctor Rogelio Castro Brindis va a ser de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, con un grupo de 11 a 12:30 y otro grupo de 12:30 a 2. O sea, de todas maneras, el horario global para ustedes va a ser de las 8 a las 2 de la tarde, como estaba planeado. Solo que conmigo van a tener 1:30 de clase, repito, de 8 a 9:30, con el doctor Juan Ayala, igual los dos grupos juntos, de 9:30 a 11, y con el doctor Rogelio Castro Brindis, un grupo de 11 a 12:30 y otro grupo de 12:30 a 2. Entonces, eso es para que tome nota, ya nosotros estamos de acuerdo, pero para el día de hoy, solo para el día de hoy, el grupo, no me acuerdo si es el grupo 2, el grupo 1, que es el que va un poco, el que solo ha tenido una clase con el doctor Juan Ayala, ¿verdad? El 1. Bueno, el grupo 1 sí tiene clase con el doctor Juan Ayala hoy al horario normal, que creo que es a las 10 de la mañana. ¿Sabe, colegas? No, ya te- O a las 12, no recuerdo a qué hora la tienen. O sea, hoy el grupo que solo ha tenido una clase con el doctor Ayala es el 1, ¿verdad? Sí, Andrea. somos nosotros. ¿Y su clase normal de hoy es a qué hora, Andrea? Profe, no soy la jefa de grupo, pero le contesto. La clase normal con el profe Ayala es a las 12, de 12 a 2. Ah, sí, me dijo que a la hora normal, porque estaba confundido si era a las 10 o a las 12, y me dijo a la hora que está en el horario, entonces a las 12. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ándele, pues. Entonces nos vemos el lunes en el horario normal de las 9. Ahorita les voy a compartir tanto a Andrea como a Miguel esta PowerPoint. Se las voy a compartir en PDF para que la puedan leer más rapidito y para que sea más livianita. Y les voy a mandar en advance el material de la unidad 1. ¿Les parece bien? Igual en PDF. Entonces, colegas, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye.